Damos inicio entonces de inmediato la entrevista con el señor prefecto de la provincia del Guayas, licenciado Jimmy Jairala. No tengo en este momento retorno visual, pero bueno, hablaré frente a la cámara. Señor licenciado Jimmy Jairala, muy buenos días. Va a ser una entrevista para mí de carácter invisible. Señor prefecto, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto. Haga de cuenta que está en una radio. Está entrevistando. Vamos a hacer de cuenta que estamos en una radio. Sí, vamos a recordar los viejos tiempos de la radio, licenciado Jairala. Bueno, licenciado Jairala, señor prefecto, una de las principales inquietudes que tiene la provincia del Guayas fundamentalmente tiene que ver con aspectos relativos a la seguridad ciudadana. Desde la prefectura, ¿qué se está haciendo para articular y coordinar estrategias que ayuden a trabajar por la seguridad de los ciudadanos de la provincia? Miren, nosotros estamos, una de las causas que pueden contribuir con la inseguridad son, por ejemplo, el mal estado de una vía. Si usted transita por una vía en mal estado, es muy probable que sea un escenario apropiado para que sea a la vez víctima de la delincuencia. Las vías del Guayas, las de primer orden fundamentalmente, las concesionadas, están en excelentes condiciones. Además estamos integrándonos al sistema 911 con nuestros equipos que están instalados en cada una de las estaciones de peaje, pero que adicionalmente van a servir para que los ciudadanos que utilizan las vías reciban información interconectada con la policía, con la comisión de tránsito, y no solamente pues de pronto publicidad o información que no sea muy relevante. Eso está en proceso, esperamos que en los próximos 30 días haya concluido ya el trabajo para integrar la comunicación con las instituciones a las que le hago referencia. Ahora, cuando hablamos que las vías en buen estado ayudan a garantizar una adecuada seguridad ciudadana, hemos hablado de las vías concesionadas. Vino la imagen, señor prefecto, ya lo puedo ver ahora sí. Pero ¿qué pasa con las vías de segundo orden? Porque por ahí también transitan ciudadanos y transita también mercadería que puede ser también víctima de robos. Bueno, tiene usted razón, pero ya estamos en un plan que comprende 27 vías que estamos reconstruyendo, 7 con recursos de la prefectura. Empezamos hace poco con la inauguración de la vía Pedro Carbo Valle de la Virgen, que es una vía de más de 10 kilómetros que estuvo abandonada durante 20 años. Continuamos con otras como la Salitre San Borondón, que era un sector donde se habían registrado, o se registran de hecho algunos actos delictivos, que la estamos reconstruyendo, y además firmamos un convenio hace 2 meses con el Ministerio de Obras Públicas que nos va a permitir, con una inversión bipartita, 30 millones la prefectura, 30 millones del Ministerio de Obras Públicas, reconstruir, integralmente 19 vías más. De modo que estamos haciendo honor a lo que dijimos desde el primer momento, que en el año de la vialidad, y esta es de alguna manera otra parte de nuestro aporte para la seguridad en materia vial en la provincia del Guayas. Otro elemento importante que tiene que ver con la seguridad es el tema de los accidentes de tránsito, señor prefecto. En la provincia del Guayas, a nivel de la provincia del Guayas y en las vías concesionadas, tenemos indicadores que nos demuestren cuál es la realidad en términos de los accidentes y los motivos por los que ocurren estos accidentes, considerando también que uno de los principales motivos es el efecto de distracción, y en muchas ocasiones se hablan de parte de los analistas que la presencia masiva de publicidad a lo largo de la vía o de las vías o de las carreteras distraen al conductor, y esto también puede originar en accidentes de tránsito. En esa parte tiene usted razón, pero debo decirle que incluso se puede demostrar estadísticamente que las vías concesionadas del Guayas son las más limpias del Ecuador. Es donde menos publicidad estática hay, me refiero a las vías concesionadas. Y la mayor cantidad de accidentes que se producen se deben fundamentalmente a temas que pasan por exceso de velocidad, lo cual sería regulado ahora en cuanto ya termine la señalización en el Guayas con las nuevas normas de tránsito. Lo que sí creemos, y eso ya ha sido motivo incluso de diferentes análisis periodísticos, es que debe haber una regulación, un ajuste a este tema de las normas. No estamos hablando de que estemos en desacuerdo con que se controlen los límites de velocidad,
pero si hay un tramo de una vía, en este caso de las de Guayas, concesionada, una recta, en la que se le permitirá a usted circular hasta 130 kilómetros por hora, y ocurre que al llegar a la curva debe bajar a 60, más bien está induciendo a cometer, no a cometer una infracción, sino a poner en riesgo a los vehículos que vienen circulando atrás. Me parece que hay algunas incoherencias en esto, y también creo que hay el tiempo suficiente como para ir midiendo, ir valorando lo que pasa y corregir cosas que a nuestro juicio no tienen lógica, ¿no? Atropellan el sentido común. Ahora, en ese sentido, entonces, ¿ustedes están haciendo una propuesta para que se revise todas estas medidas? Nosotros estamos cumpliendo con lo que dice la ley, que es comenzar a marcar los límites de velocidad. Pero estamos preparando un documento para sugerir a las autoridades correspondientes que se revise, porque en algunos casos me da la impresión pues que no se ha usado el sentido común para determinar en qué curvas o en qué rectas deben manejarse a determinada velocidad, como el ejemplo que le dije hace un momento. Ahora, otro de los rubros de la seguridad tiene que ver con la delincuencia común y el crimen organizado. Si bien la Prefectura del Guayas o el Consejo Provincial del Guayas no tiene la competencia de la seguridad, es responsabilidad de todos los funcionarios y todas las autoridades pues velar porque se implementen estrategias que ayuden a recuperar seguridad o a fortalecer los elementos de la seguridad ciudadana. En ese sentido, en la provincia del Guayas, ¿tenemos focos críticos en términos de inseguridad? Mire, inseguridad hay en todo el país y quiero decirle, y en todo el mundo. Quiero decirle que yo estoy de acuerdo en que no se puede responsabilizar de la inseguridad al gobierno de hoy. Es un fenómeno mundial. Pero hay formas también de comenzar a combatirla, como por ejemplo presentando nuestro frontal apoyo a las reformas que se van a dar en los próximos días en el Código Penal. Nuestro Código Penal data nada menos que del año 1938 y ya era forma de que se dé lugar a la expedición de un Código Integral Penal, que se dé lugar también a la acumulación de penas por delitos atroces, hasta 40 años, por ejemplo, que antes no recibían ese mismo tratamiento. Creo que parte del proceso que nos va a encaminar hacia bajar los índices de inseguridad es tener una ley que efectivamente pues sancione a los ciudadanos que la violan, ¿no? Evidentemente ese código va a ser importante, no es lo único que va a servir para luchar contra la seguridad. Ahora, el abogado Nebot, alcalde de Guayaquil, ha sido crítico en términos de algunos tipificaciones del proyecto del Código Orgánico Integral Penal en lo que tiene que ver a medidas sustitutivas, reducción de penas, fianzas, etcétera, etcétera. ¿Usted coincide en ese sentido con el señor alcalde de la ciudad de Guayaquil? No, más bien yo digo, bueno, cada uno con su opinión, respetable por cierto, no hay código perfecto, muy difícilmente todos estaremos de acuerdo, pero en la forma como se ha concebido hoy, el que está revisando hoy, en estos días, la Asamblea, es decir, este Código Integral Penal, a mí me parece que es una herramienta mucho mejor de la que tenemos, ¿no? Y bueno, hay que partir por el principio, y el principio es unificar estas leyes en una sola norma. Yo creo que eso ya de suyo es positivo. Ok, pasemos ahora. ¿Qué está haciendo la Prefectura del Guayas para prevenir la eventual presencia del fenómeno del Niño? Mire, nosotros hemos suscrito hace unos días un convenio con la Secretaría de Riesgos que nos está reconociendo un subsidio del 50% para la construcción de nuevos muros de gaviones. Estamos hablando de no menos de 6 nuevos muros de gaviones. Eso es lo uno. Lo otro que ya estamos por firmar en cuestión de las próximas 48 horas, el convenio con Senagua que nos va a facilitar la administración de la draga, que hoy está en Salitre, administración con recursos, y que por un compromiso del presidente de la República deberá permanecer un tiempo más en Salitre, pero luego de ello va a servir para otros puntos críticos del Guayas. Hay puntos críticos como Naranjal, como Balao, me refiero a las zonas de influencia, donde seguramente pues esa draga va a ser necesaria. Además hay el ofrecimiento de financiar con un subsidio del 70% dragas más pequeñas que también van a servir. Lo que sí quiero advertir, o más bien comentar con usted, Carlos,
sin ánimo de ser excesivamente optimista, es que en este momento la temperatura en el Océano Pacífico difiere no más de medio grado respecto de otros años. Es decir, inminencia de Niño, como se había dicho, agosto, septiembre, es muy difícil, ¿no? Es casi impensable, aunque siempre hay que guardar la prudencia. Si se presenta será, y ya lo dijeron los técnicos hace 3 días, un fenómeno moderado y que llegará en diciembre a finales, ¿no? Nuestro problema no solamente es estacionarnos a ver lo que pasa en el Pacífico, sino lo que pasa en el Atlántico, porque lo que ocurrió en enero, febrero y marzo de este año fue producto de los vientos provenientes del Atlántico que avanzaron por la región amazónica, se calentaron y produjeron una estación lluviosa absolutamente anormal. Ahora, una de las grandes debilidades que tiene el país en términos de convertir ciertos sectores en vulnerables es los asentamientos en las orillas del río. Si bien la prefectura articula y coordina con la Secretaría Nacional de Riesgos, con los distintos municipios que forman parte del Consejo Provincial, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo de forma práctica y objetiva, pragmática y ya, de inmediato, para poder reubicar estos asentamientos que se convierten en vulnerables a la hora de grandes precipitaciones fluviales, lluviosas y evidentemente riesgos fluviales? Como usted mismo lo ha dicho, esto es fundamentalmente responsabilidad de los municipios que están trabajando ya y están actuando ya con el propósito de evitar más asentamientos ilegales. Porque lo que podría pasar en el periodo invernal, si acaso se diera una complicación más allá de la esperada, es que tenemos que estar preparados más bien para otro tipo de cosas, no para decir o no para mentirle a la provincia y decirle que estamos protegidos contra la naturaleza. Nadie está protegido contra la furia de la naturaleza, pero sí estar preparados para procesos de reubicación, de evacuación, de rescate, que eso es de ayuda humanitaria, que eso es lo más coherente cuando se trata de la inminencia de algún fenómeno anormal, como sería, no digo el fenómeno del Niño exactamente, si es que se diera hoy el caso, sino lo que ocurre y es anormal en las aguas del Atlántico. Y ya para ir terminando nuestra entrevista, señor prefecto de la provincia del Guayas, hace algún tiempo tuve la oportunidad de conversar con usted sobre el tema de la competencia del medio ambiente. Ustedes asumieron la competencia del medio ambiente y uno de los puntos importantes que para mí tiene que ver con el medio ambiente, además de las licencias ambientales, evidentemente, tiene que ver con el manejo de los desechos. En ese sentido, ustedes tenían un proyecto. ¿Cómo avanza aquel tema? Mire, como no es un tema tan sencillo, este proyecto que no le costó dinero a la prefectura, sino que fue un aporte de un organismo internacional, está a unos 3 meses de ser entregado a la prefectura. Una vez que nosotros lo recibamos, debemos nuevamente sentarnos a conversar con los alcaldes, porque hay 18 municipios que han aceptado ser parte de este consorcio o de esta corporación, cualquiera que sea la figura jurídica. Y esperamos, ojalá, a finales de año, ya poder conformar esa corporación que va a permitir y que va a ayudar de manera fundamental al tratamiento adecuado de los desechos sólidos. Una de las causas más graves de la contaminación ambiental en la provincia del Guayas. Ahora, y en cuanto ya a la competencia per se que ustedes asumieron, ¿cómo avanza esto? ¿Se está regulando a las industrias que están fuera del perímetro urbano de la ciudad de Guayaquil, porque ahí lo maneja el municipio de Guayaquil, en términos de no arrojar ingredientes tóxicos a los ríos? No solamente esto, también estamos trabajando con empresas constructoras que empiezan a edificar sin los permisos que son obligatorios de medio ambiente. Hemos incluso suspendido los trabajos en algunas, porque también es una violación a las normas ambientales. A veces resulta un poco antipático, incluso para algunos señores alcaldes, amigos todos en la prefectura, tener que esperar un poco más de lo que antes se esperaba para proceder, por ejemplo, a trabajar en la instalación de su alcantarillado sanitario, por ejemplo. Pero las normas ambientales son
un proceso que no es de la noche a la mañana. Ya no es como se hacían las cosas antes. Usted tronaba los dedos y podía construir, tronaba los dedos de la otra mano y podía también poner el alcantarillado en su cantón. Comprendo la incomodidad que tienen algunos funcionarios, sobre todo porque siempre corren los plazos, ¿no? Si es que no tiene su permiso hasta después de un mes, pierde el crédito del BEDE, cosas así pasan, pero tenemos que ser muy estrictos en el cumplimiento de las normas ambientales. Lo que he hecho con los amigos alcaldes es pedirles paciencia. La próxima semana habrá una reunión con ellos para ver de qué manera regulamos este tema, y porque a veces los atrasos pasan por desconocimiento de la normativa ambiental. Señor prefecto, como siempre, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y compartir con la ciudadanía los avances de la prefectura del Guayas y la posición en términos de algunos aspectos que son, por cierto, importantes, como el tema de la seguridad ciudadana. Con mucho gusto, Carlos. Nosotros hacemos una primera pausa y regresamos con más de Primera Hora.